Bienvenidos al consultorio, donde no sabemos pero sabemos que el cambio genera miedo. Y hoy nos acompañan dos consultores expertos en procesos de cambio que justo por miedo a la represalia nos han pedido preservar su anonimato, pero que tenemos un testimonio, dos testimonios que nos van a llenar de luz al lado sombra de los procesos de cambio. Bienvenidos, Mr. X y Mr. Y. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí hoy. Y bueno, vamos a tratar de compartir estos casos y cosas que nos pasan todos los días. Bueno, vamos a ver. No puedo creer que esto me esté pasando, pero lo voy a compartir. Lo primero es, ¿por qué tienen miedo a la represalia? ¿Por qué nos han pedido preservar vuestro anonimato? Sí, hay algunos líderes que no creen en los procesos de cambio, que dicen que no es necesario y que simplemente se tienen que ejecutar las acciones, las implementaciones dentro de la organización y que todos nos tenemos que alinear. Porque los tiempos son un recurso no renovable, entonces hay que cuidar el tiempo. Y estos líderes no creen en el cambio, en la necesidad del cambio. Y es muy complicado comprender y entender el impacto en las personas, pero en el mismo proyecto en sí, porque puede poner en riesgo la factibilidad. ¿Y en su caso, Mr. X? Performance y al final performance. Nos estrujan, no importa cómo lo hagas, tienes que llegar al objetivo, tienes que cumplir el KPI, tienes que llegar al final de mes, al final del trimestre y no importa por dónde pases, no importa los procesos, no importa las relaciones que tengas dentro de la organización, tienes que llegar al número. Y eso no se vuelve una cultura sustentable, se vuelve una cultura muy echada hacia el miedo. La filosofía del error es prácticamente nula en un ambiente, en un entorno en donde únicamente nos fijamos en este tipo de dimensiones para poder medirlas. Y es muy complicado entablar una cultura en la cual pueda a lo largo del tiempo volverse linda, volverse en un entorno que puedas generar diálogos, que puedas proponer ideas, que puedas ver las fallas dentro del sistema. Se vuelve muy complicado y por eso hay miedo de poder proponer cosas nuevas. ¿Estamos ante el fin de la era woke para los procesos de change management? El acompañamiento a las personas, el cambio centrado en la persona, en la dimensión sí estratégica de performance, de KPI, pero al mismo tiempo humana. Por lo que os escucho, ¿fue una ilusión lo que hemos vivido los últimos 25 años? ¿Estamos cambiando de era y regresando al taylorismo, al mecanicismo, al uso del ser humano como un simple elemento del engranaje? Al final del día, las culturas nos hemos dado cuenta que sí existe un deseo y migrar del reto y el control hacia más la innovación y la colaboración. Existe una voluntad explícita en diagnósticos que hemos corrido, cualitativos, cuantitativos. Sin embargo, cuando es momento de pasar a la acción, cuando es momento de empezar a generar rituales para que esta cultura empiece a moverse, hay muchos bloqueos y hay muchos mecanismos de defensa que te regresan a una cultura
más enfocada hacia el reto y el control, hacia la mecanización de las tareas, hacia el ser humano como una parte del proceso para el fin. Y hay otras empresas que lo están tomando de manera genuina, que saben que necesitan tiempo para poder transformar una cultura de 20, 50, 100 años o más de 100 años de las empresas que nos han contactado en estos últimos meses. Entonces, si hay un deseo, hay una voluntad, pero creo que estas decisiones, cuando llegan al board, cuando llegan a los C-level, cuando llegan en la agenda, se pueden desbaratar muy rápido. Y al desbaratar muy rápido, pierde esa espuma, que puede ser esta espuma como bottom-up, que realmente los colaboradores están queriendo más una cultura más de colaboración, más de escucha, más de doble vía. Y hay estos latigazos de retorno a una cultura más direccional, más top-down y más de control. ¿Usted? La democracia intelectual lleva muchos retos. ¿Y qué hemos aprendido en las organizaciones o qué se ha aprendido? Es que hay niveles en los cuales no se puede trabajar a través de la colaboración y es muy complicado y es muy doloroso esta afirmación, porque hay que entender los momentos de la organización, hay que entender en dónde debemos de tener una democracia intelectual y colaborativa y en qué momentos debemos de pasar a la acción. Este híbrido o este mix entre lo transaccional y lo centrado en la persona está viviendo una nueva era y creo que es la era donde las organizaciones tienen que tener la capacidad de tener principios y establecer procesos que permitan poder vivir en ambas dimensiones. El exceso de colaboración, el exceso de innovación, el exceso de democracia intelectual es un riesgo ante la llegada de la inteligencia artificial, ante el mundo ágil que estamos viviendo, los cambios transformacionales profundos que hay en las organizaciones. Ahora, si la agilidad, y me gusta esta avenida que traza usted, Mr. Ye, justo lleva al liderazgo servicial, al proceso más colaborativo, co-creativo, ¿estamos también entre el fin de la agilidad y tenemos que regresar a un liderazgo más transaccional, más directivo, o simplemente es una cuestión de ajuste entre tesis, antítesis y es una síntesis? ¿Qué opinan? Sin duda, creo que estamos en el momento, no es el fin de la agilidad, por el contrario, es el fin de cómo entendíamos la agilidad. Como se planteó, está viviendo una metamorfosis, un momento de transformación. Y efectivamente, como me lo mencionas, creo que el reto es la capacidad de poder tomar lo mejor del mundo de la agilidad y lo mejor del mundo transaccional. Ese es el reto. ¿Qué tan preparada está tu organización para poder fusionar ambos mundos? Para mí se vuelve como un repertorio. La agilidad es como otro ítem dentro de tus espectro de skills que tengas para poder atender una problemática. El tema de la agilidad, y coincido, Mr. X, que... No, Mr. X es usted. ¡Ah, coño! X. Por favor. No, la agilidad se ha malinterpretado y mal llevado hacia un framing y no hacia un way of work o un mindset que tenga la organización. Y cuando fue el boom de la agilidad, justo pues te metías en todos los marcos, todas las referencias de trabajo como un proceso, pero muchas organizaciones dejaron a la persona fuera dentro de este cambio. Y ahí es donde radica el éxito o no de ciertos procesos de agilidad que han llevado, porque no le han metido fuerza a trabajar el proceso de change de las personas hacia un proceso de agilidad. Y únicamente fue como sacar de un modelo, meterlos a otro modelo como si fuera exactamente la misma forma de trabajo, y no es así, porque es un mindset, es un way of work más allá de un proceso. Ahora, conectándome justo con ese punto y regresando un poco al origen de nuestra conversación,
si nos hemos olvidado de la persona, de poner a la persona al centro de los procesos de cambio, está esta dualidad siempre de si las personas nos resistimos a los cambios o si las personas queremos cambiar. En su experiencia, no los líderes, no la cultura, luego profundizaremos en eso, pero las personas en general están más predispuestas al cambio o se resisten en su experiencia profesional a los procesos de cambio. ¿Qué opinan? ¿Vas? Sí. Justo ahorita que venimos muy fresco de una intervención, ya no entendí si vas o que tengo miedo de hablar todavía. Te entiendo. Estás en la negación. Estoy en la negación total de hablar. No, a ver, y nos pasó hace poco con un cliente global. No se preocupe que si dices el nombre lo vamos a seguir distorsionando. Lo distorsionan, por favor. Ok. Y también me ponen aquí tapado. No, y justo hablábamos de este statement, de que las personas nos encanta cambiar. Lo que no le encanta cambiar es el proceso dentro de las organizaciones. Y si vamos a este modelo de Tavistock, donde justo hay como esta parte de colisión entre personas, cultura, procesos y estrategia, realmente el proceso es el que no quiere cambiar. Porque las personas estamos seteadas para el cambio. Y el mito de que no queremos cambiar es algo que se vive allá afuera y es como una nebulosa. Pero lo que no quiere cambiar es el proceso. Porque mover los procesos de una organización requieren muchísimos aristas de cambio, muchas voluntades, muchas áreas funcionales. Y el tema es cómo todas estas áreas funcionales pueden navegar el flow del proceso del cambio, pero las personas no. Mr. Ye, ¿las personas se resisten de forma natural al cambio o al revés, de forma natural abrazan los procesos de cambio? Con base a mi experiencia, es directamente proporcional a la personalidad. Si nosotros recordamos lo que decía el doctor Bierman, lo que decía el doctor Meredith Belvin, que han hecho investigaciones de conductas observables de la personalidad, depende mucho la personalidad, ¿no? Es directamente proporcional a la conducta que tú asumes. Entonces, vamos a observar colaboradores que sí tienen una tendencia hacia lo positivo del cambio y colaboradores que tienen una resistencia al cambio. Y esto es lo que hace muy interesante a los procesos de cambio y es lo que muchas veces nos cuesta asumir, que es las personas, todos los individuos que están rodeándome dentro de mi organización son distintos a mí y hay una interpretación distinta de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Para mí un proceso de cambio puede tener un significado, mientras para otro el mismo proceso lo vive en otra dimensión. ¿Y qué rasgos de personalidad, en base a las fortalezas de Birkman o roles de Belvin, son más predispuestos o tienen una actitud más proactiva o positiva ante el cambio? ¿Y qué otros rasgos de personalidad en su experiencia hace que se resistan un poco más? ¿Cuáles serían? Sí, hay un rasgo hacia el reto. Okay. Aquellas personas que gustan por el reto, aquellas personas que son en un enfoque a resultados, a ir a buscar y también centradas en lo positivo. ¿Veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío? Y es inmediatamente donde vamos a observar esas conductas claras, ¿no? Donde hay aquellas personas que tienen más curiosidad suelen tomar el cambio como algo positivo, porque les genera curiosidad, les genera aprendizaje. El cambio significa oportunidad para ellos. Mientras a las personas que el cambio les representa una amenaza, observan en el cambio una zona fuera de su zona de confort, una zona de riesgo, una zona de incertidumbre, en donde, como no tengo el control, como no sé lo que está sucediendo, pero sobre todo no lo estoy entendiendo, que es uno de los primeros puntos, ¿no? Entro en conflicto con mi entorno. Y sumando, le aderezaría justo la confianza que te tienes. ¿En ti? La confianza que te tienes, sí, la confianza que tienes en ti como persona, no de tu rol, sino como persona. Porque si tú tienes confianza en ti, puedes asumir roles distintos o puedes asumir retos distintos de una manera más fácil.
Y le añadiría también las personas basadas a la acción. Ahí hay una bifurcación, porque las personas que pasan a la acción pudiera parecer que son personas que abrazan el cambio, pero luego cuando no asimilas este cambio y únicamente pasas a la acción, tienes unos diálogos internos bien potentes que luego te pueden hacer caer más fuerte que no haber atendido el cambio. Entonces, también ahí hay una vueltita a esas personas que son rojas, que son enfocadas en la acción, ayudarles a generar ese diálogo interno para realmente que puedan ellas entender el por qué y el para qué están haciendo unas nuevas funciones o un nuevo reto. Pues ya que veo que están ustedes más en confianza, ¿no? Y conectando esta parte más personal, decías hace un ratito, ustedes yo sé que son expertos en procesos de cambio a nivel estratégico de negocio, a nivel de cultura, a nivel de procesos, pero al final del día, sea cual sea el origen de los procesos de cambio, todo es un embudo y el embudo cae sobre las personas. La esencia de este episodio y el origen de su anonimato es el miedo. ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Por qué sentimos miedo ante los procesos de cambio? ¿Cuál es ese germen que hace que neguemos, que nos enojemos, que nos confundamos, que rechacemos, que activamente boicoteemos los procesos? ¿Cuál es el origen del miedo en las personas, sea cambio estratégico, cultural o de procesos? ¿Qué opinan? Es un imaginario. Yo creo que es un imaginario, es una interpretación de un futuro en donde estoy en riesgo. Creo que cuando nosotros tenemos miedo, y por eso muchas veces yo hemos preferido estar en el anonimato, es porque sabemos las represalias, sabemos que los clientes se pueden sentir ofendidos o se pueden sentir enojados. Hoy, como no saben quiénes somos, entonces podemos contarlo, ¿verdad? Pero el miedo en un proceso de cambio es por un imaginario, un storytelling, una narrativa de un futuro, no un futuro imaginado en riesgo. Entonces ahí ese es el gran miedo que sucede. Okay. Reside ahí en la imaginación de un futuro incierto y dañino y negativo para ti, o de riesgo. Okay. Sí, pero son escenarios que te creas y el primer trigger puede ser justo la inseguridad y la zona de confort en la cual estás. Cuando tú conoces tu entorno, cuando tú conoces el end-to-end de tu proceso, de tus proyectos, realmente dominas y pudiera parecer que estás en flow, pero partiendo de esta parte de crecimiento y de ver perspectivas distintas, es la inseguridad que te provoca el miedo y la zozobra de no saber qué es lo que vaya a pasar y no vivir con plenitud el tema de una oportunidad para poder crecer. Y el crecer justo es la interpretación de quitarte estos miedos y poder ampliar tu contexto, ampliar tus skills, ampliar tus habilidades para poder seguir desarrollando tu máximo potencial. Yo creo que cuando en tu cabeza estás pensando estar topado en un puesto y estar en el 3 de 3 en tu performance, cuando tú estás ahí, necesitas cambiar, necesitas crecer y necesitas seguir ampliando tu vaso, y pasar de un caballito a un highball, a una jarra, a una alberca. Y ahí radica justo el potencial del crecimiento que quieras tener. Nuestra audiencia nos pide que compartamos casos. Voy a aprovechar hoy doblemente para satisfacer esa necesidad, pero también la vuestra de quedar en el anonimato. Entonces voy a hacer una pregunta seguramente incómoda. De todos los procesos de cambio que ustedes han acompañado, ¿cuál recuerdan como el cambio más fallido? Donde igual se daban todas las circunstancias para que sucediera algo y no se dio el cambio. ¿Cuál recuerdan? ¿Cuál les gustaría compartir a nuestra audiencia? Y no se preocupen, que siguen en anonimato, y si dicen la compañía o las personas, las vamos a distorsionar. ¿Cuál recuerdan? A ver. Participamos en un proyecto, en un pitch, en el cual
la estructura, el feedback del cliente, las juntas, parecía que realmente y genuinamente querían darle fuerza a este proceso de cambio. Y conforme iban involucrándose más personas, más intereses, más poderes, más miedos, más inseguridades, había más cuestionamientos sobre el proceso de cambio que estábamos viendo, porque no se ponían de acuerdo. Y la pregunta número 1, que es justo quién va a liderar este proceso de cambio, ¿vale? Al final del día pues son células de trabajo, pero radica en un owner, ¿no? Al final radica en una persona que toma la decisión, que abre el presupuesto o que da el kickoff. Cuando se llena la sala de tantas inseguridades, evidentemente la toma de decisiones se vuelve muy complicada. Y si esta persona no tenía justo la voluntad genuina del cambio, estaba protegiendo otros intereses que no eran los intereses del mismo sistema, sino unos intereses propios o intereses de su equipo. Y fue desgastante porque parecía, era un frenesí, era una paranoia en diferentes juntas donde cuando todo el mundo lo veía verde, había personas que lo veían rojo, y cuando todo lo veían rojo, había personas que lo veían azul, junta tras junta. Y eso evidentemente cuando se empiezan a manosear las propuestas, cuando se empieza a manosear un diseño técnico, pues empiezan a tergiversar las cosas y se empieza a perder la potencia de un diseño tan bonito y tan estructurado que habíamos puesto. Entonces, eso me provoca. Saludos al banco. Saludos al banco, para no meter colores. Y en su caso, Mr. Y, un cambio frustrante, fallido, ¿cuál elegiría? Se me viene a la mente el cambio de un cliente que pidió que su proceso durara una conferencia. Ya, ¿Se acuerdan? Dijo, quiero que mi proceso de cambio sea una conferencia. De 45 más 15. Y formato TED. TED Talk. Formato TikTok. Porque dijo, les voy a dar un espacio en nuestra convención de ventas y tienen 50 minutos para hablar del cambio. No, para que cambie. No para hablar del cambio, para que cambien. Sí, o sea, para hablar del cambio, pero el resultado era que cambien, ¿no? Entonces, tienes 50 minutos, tienes una plenaria y haz que cambien. Vas. Entonces, vas. Y es algo muy bonito. ¿Y sí cambiaron? Pero de compañía, algunos de ellos. El coffee break estaba atrás. El coffee break. Es que sí, mundo mágico. Apenas si llegas a hacer conciencia de lo que está pasando, apenas si llegan a entender por qué es importante el cambio. Es muy complicado, señor entrevistador. Soy consultor, disculpe. Perdón, tengo señor consultor. Tengo otro caché. Estamos en el consultorio. Discúlpeme usted. No tengas miedo, no tengas miedo. Es complicado, estoy en la negación. Sí, me queda claro. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Es una de las etapas del duelo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Para intentar encontrar un sentido, ¿qué sentido tiene ser consultor de procesos de cambio? Ser asesor, agente de cambio, game changer, influencer, coach, mentor, scrummer. ¿Qué sentido tiene? Reducir la fricción e incrementar las posibilidades de vivir un proceso de una forma más natural, de una forma más humana. Creo que nuestro oficio es humanizar los procesos del cambio. Estamos llenos de procesos, estamos llenos de herramientas. La palabra que más hemos escuchado en los últimos 12, 24 meses es herramientas. Herramientas. Y cuando indagas en el tema de herramientas, la gente no tiene ni idea. Está sobrepasada, estamos mecanizados. Y hay que abrazarla, hay que abrazar estas nuevas herramientas, pero no hay que perder de vista poner a la persona en el centro.
Y ese es nuestro trabajo, es nuestro oficio. No olvidarnos que somos humanos y que tenemos emociones y que tenemos formas distintas de entender y ver el mundo. Y por lo mismo tenemos propósitos, a pesar de que estamos en el mismo equipo, hay que entender cuáles son los propósitos y los drivers de cada una de las personas. Y es un trabajo fino que se tiene que hacer, pero como lo decimos, la cultura con el tiempo genera resultados. Hay que tenerle paciencia y hay que ir poco a poco llevando esos procesos. Entonces hay que llevarlo de una manera más tranquila. La cultura con el tiempo genera resultados a la velocidad de la imaginación y a la intensidad de la transformación de sus líderes. ¿Qué sentido tiene ser consultor de cambio? Bueno, agente de cambio. Sí, dentro de la consultoría, yo diría que entre el coaching y ser un consultor en gestión del cambio es lo más bonito que hay. Porque Ay, a ver, cuéntenos. algo que pasa y es que tienes la capacidad de hacer feliz a una familia. Cuando tú tocas un colaborador que estaba en la incertidumbre, en la negación, en la desconfianza, en la zona de riesgo y durante el proceso de cambio, tú solo toques a uno. Estás tocando a su familia, estás tocando sus raíces, estás tocando a un ser humano. Y eso, cuando eres un coach en gestión del cambio, es algo que vives y para lo que estás ahí, ¿no? Más allá de que al final estos cambios o estos acompañamientos impacten en el negocio y es algo medible, porque es de la situación A a la situación deseada, como que es la situación B. ¿Cómo llego del A al B? Y este proceso de llevar al A a la B se mide antes, durante y después, generando en esta medición de manera tangible la aportación de algo maravilloso que hace un consultor: escuchar. A ver, dejando a un lado la anécdota del cambio en 50 minutos en una conferencia, sí es cierto que la agilidad nos ha llevado a que antes un cambio natural pues era la vuelta al sol, 1 año. Un cambio más o menos estructural, 2 años, y algo más sistémico, una fusión, 3 años, ¿no? Y retomando la afirmación del consultor Mr. X, de la cultura con el tiempo genera resultados, cuando decimos eso a los clientes, pues siempre nos preguntan, pues ¿en cuánto tiempo, no? Van a tener. Y ciertamente, pues el año se ha convertido en 3 meses, los 2 años en 6 meses y los 3 años en 1 año. Es más o menos los parámetros de cambio natural, estructural y sistémico que tenemos en el 2025. Pero justo la afirmación ahora cuando la terminamos, que es a la velocidad de la imaginación, es decir, del cambio de las narrativas y la intensidad de la conducta de los líderes o de la transformación de los líderes, ahí es donde reside entonces la esencia del tiempo de transformación de cualquier proceso de cambio, la transformación de los líderes. Entonces vamos a rascarle ahí. ¿Por qué los líderes, y lo afirmaba Mr. J hace un ratito, les cuesta cambiar? ¿Por qué dentro de nuestras audiencias son los líderes los que de alguna manera determinan el rumbo y el ritmo y son los que ustedes están percibiendo se resisten más? ¿Qué opinan? A ver. A ver, algo que hemos observado es que los líderes miden a sus equipos de trabajo, a sus compañeros, desde sus propias capacidades, desde sus propias interpretaciones. O sea, yo mido. O sea, los miden en la medida en que se mimetizan a ellos, no si cambian lo que ellos hacen o si cambian el sistema. A ver, un poco. El líder, si tiene la capacidad de cambiar, cree que los demás tienen la capacidad de cambiar. Ya entendí. Si el líder tiene la capacidad de comunicarse bien, cree que los demás tienen la capacidad de expresar también. Entonces, el líder, lo que suele suceder con la mayoría de los líderes es que hay un proverbio que dice: con la vara que midas, serás medido. Bueno, lo que sucede aquí es que yo te mido con mi vara. No con la...
Con lo cual no estamos generando cambio, porque estás generando minimis. Minimis, exactamente. Y estás provocando o estás esperando que los demás actúen de la misma manera que tú actúas. Piensen de la misma... Y entonces esperas que los demás tengan la misma capacidad que tú. Que todos los demás tengan la misma interpretación que tú. Que tengan la capacidad de raciocinio igual que tú. Y esto es técnicamente imposible, generando frustración en los equipos, generando resistencia al cambio, porque lo que espero es uno más de mí. Ok. Es un Qué nivel interesante, de Mr. J. egocentrismo. El ego. El ego. Entonces, el ego en el cambio, ¿de qué juega el ego en el cambio? Mr. X. Cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, lo más coloquial que podemos decir, somos como wedding planners. Me Y encanta. ¿en cuánto tiempo te quieres casar? ¿En 3 semanas? ¿En 1 semana? ¿Nos vamos mañana a Las Vegas y nos casamos en el wedding? Así, rapidito. ¿O nos En casamos 50 en minutos. 2 o 3 años? Con Elvis. Al final, exacto, con el vestido de Monroe. Al final del día, el tiempo lo determina a la velocidad que lo puedas imaginar. Y cuando vamos al tema de la intensidad de la acción de los líderes, en una boda, pues hay 2 líderes, si lo queremos en un reduccionismo puro. Ajá. Si lo extrapolamos a una organización, ¿vale? ¿Cuántos líderes hay? ¿Cuántos futuros esposos hay en un proceso de cambio? Y nuestro trabajo justo es alinear a absolutamente todos estos líderes bajo un propósito o bajo un fin. El tema es que hay demasiados cotos de poder. Y los líderes, Sí, está la familia de ella y la familia de él. Y ahí, imagínate las historias que están. Ahora imagínate cuando está la familia de marketing, la familia de supply, la familia de comunicación, la familia de RH, y el llevarlos a todos a decir, nos vamos a casar el marzo del próximo año, pues empiezan a ver las agendas, los tiempos, los intereses, y dónde voy a vivir yo, dónde voy a estar, voy a ser de los primeros, voy a ser de los últimos. Y si llevamos todo ese cuestionamiento, ¿Cuál es la mesa de uno, ¿cuál es la mesa del de otro? uno, de dos? Se vuelve un desmadre. Y lo que subyace son los intereses de cada uno de los individuos que forman parte de este proceso del cambio. Entonces, lo más congruente que podemos hacer para el trabajo de los líderes son generar diálogos genuinos, no racionales, sino más bien emocionales, de netas, en el cual es poner un común acuerdo al centro de qué es lo que queremos como familias. Y el tema es que cuando hay una voluntad completa y están todos al centro bien, llega el top-down de Estados Unidos o de Suiza y dicen, no, lo que planearon, se casan en 2 años o se tienen que casar en 1 mes. O le subimos el arancel. O le subimos el arancel. Y termina en una conferencia de 45 minutos. A ver, me encantó esta metáfora y vamos a seguir un poco en la analogía. Ustedes como wedding planners, he visto, porque me han contado ya previo al episodio, que les piden intervenciones de cambio y conectarse con las personas y sus emociones, pero que no lloren. Hacer dinámicas de corporalidad, de biodanza, pero que no nos toquemos. Que hagamos configuraciones organizacionales o constelaciones familiares, ya que estamos aquí en la boda, pero sin sanar los problemas de papá, mamá, los primos, los tíos, los que no nos hablamos aquí. ¿Cómo le hacen si no pueden hacer nada? ¿Cómo organizan esa boda si en el fondo esto que usted está diciendo, Mr. X, que es honestidad radical, es imposible tocar las emociones, tener presencia plena, poner delante de nuestras narices los problemas que tenemos debajo de la alfombra? ¿Cómo le hacen como wedding planners? Humanizar y concientizar que somos humanos, que sentimos, que
que pensamos de manera distinta. Y nuestro trabajo radica en convencer a las organizaciones que somos personas. A lo básico. A lo básico. Y que somos personas que necesitamos conectarnos. Y entre más fuerte sea la ola de herramientas, de IA, va a ser más potente el regresar hacia la humanidad, hacia lo absurdo para algunos, hacia el ocio, hacia la intuición, hacia la emoción, hacia conversaciones aparentemente disasociadas, que la intención es conectarlas. Entonces, poner al centro que somos humanos y que somos personas. Es lo más complejo que me ha tocado a mí. ¿Y usted? Es cierto, perdón, nada más Ye. para complementar, es cierto que nosotros, como llevamos muchas bodas, hemos aprendido a tener un menú. Y hay quienes se quieren casar en un ritual maya, con pocos, con presencia de la luna y del sol, con una danza ancestral, O 2,000 personas. o con la tribu. Entonces tenemos rituales, tenemos un menú en donde, dependiendo del tipo de boda, a cuánto tiempo lo podemos llevar a cabo. Hay algunos esenciales que deben de estar en la boda, como los novios. Eso no puede faltar. Lo demás, que se cambie, que se modifique. Siempre hay una solución. Siempre hay una solución. Menos respetar el tiempo. Me gusta este enfoque positivo de que siempre hay una solución. Igual que les pregunté un caso de fracaso, un cambio fallido, algo que os frustró, me gustaría cerrar esta conversación siempre desde el anonimato. Porque lo absurdo de vuestro trabajo es que ustedes no pueden chulear ni las bodas que salen bien. Pero así es la vida. Preservamos el anonimato, pero cuéntenos, ¿de qué boda, de qué proceso de cambio se sienten ustedes más orgullosos? Por favor, contesten. Este silencio Es que estamos guardando muy varios. incómodo. Espero que sí haya uno. Al modo mexicano es que no se hace uno, ¿no? ¿O qué? No, hay muchos. Yo creo que hay bueno. varios. Sí, hay varios. Pero precisamente como hay varios, hay que definir cuál es el que gana, cuál es el que está ahí. ¿Cuál es A ver, tu top tira of 2, mind, 3. Mr. J? 3. Bueno, ¿O 2, 3? proceso Sí. de transformación de Federación Mexicana de Fútbol, con su nueva cultura, un proceso de otro banco donde no había credibilidad en el proceso de cambio, y cuando llegó la data, la parte quali, la parte quanti, cuando vio el CEO de este banco, vio la información, dijo, ahora entiendo el camino rápido, ¿no? Trazamos una avenida espectacular con este banco. Los bancos se casan, los bancos se divorcian, pero quisiera regresar. Es que ningún banco nos deja hablar. Y nos llaman de compliance y decimos que se casaron o se divorciaron, pero ahí muere. Pero regresemos a la federación, que es un proyecto que sé que le significa mucho a usted. ¿Por qué fue su top of mind? ¿Qué destacaría de ese proceso de transformación? Cuando nos reunimos con el board de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando había en la mesa directivos de negocio, gente de deporte, que entiende muy bien lo que hace, pero como lo verbalizó en su momento un directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, había hecho siempre el trabajo hacia el negocio, no había entendido perfectamente el negocio, las personas, pero no había entendido la cultura. Cuando él se dio cuenta que en su experiencia profesional a lo largo de toda su trayectoria nunca había prestado atención a ese pequeño, y estábamos viendo el modelo sociotécnico, si no mal recuerdo. En el modelo sociotécnico faltaba cultura. Cuando él ve cultura, se queda viendo la pantalla y entiende esa pata que le hacía falta a la mesa. Eso es un insight. Sí. Ese fue un momento, wow, épico, porque entendió la importancia de que si queremos ser campeones del mundo, comienza ahí, con su gente, con su cultura, con una organización centrada en las personas, en escucha, en el equilibrio, en la vida laboral, en la pasión. Fue espectacular. Me emociona escucharle, Mr. J. Mr. X, ¿de cuál se siente más orgulloso? ¿Cuál elegiría?
Pues mira, yo me voy por memoria corta, porque tenemos un montón de casos de éxito, pero yo me voy a ir con Philip Morris. Saludo a Luis Manos y a todo su equipo. Está viviendo la categoría un proceso increíble de transformación. Por un futuro libre Por de un humo. futuro libre sin humo. Y así como cuando estamos trabajando con la federación, que es justo dejar un legado a México, con Philip Morris es transformar un hábito del consumidor de años, empezando con la empresa número 1, con la marca número 1, con los devices número 1 y con las innovaciones número 1 que trae Philip Morris. En el momento que nos contratan y que enseñamos el músculo de lo que hacemos, pero sobre todo cómo lo hacemos, había una resistencia, hablando de miedos, había una resistencia de control, había una resistencia de tener todo safe. Y hace unos 2 meses estuvimos con ellos dando una gira en todo México, impactando más de 600 personas. Cuando vieron nuestro trabajo y el cómo hacemos las cosas y se encontraron esos dos mundos, el mundo que tenían ellos en su imaginario y nosotros que evidenciamos cómo hacemos las cosas, y estos diálogos que hicimos con Luis y con todo el equipo, fue como un aha moment, creo que para ellos, en el entendimiento genuino de cómo hacemos este tipo de procesos nosotros. Y estoy seguro que va a ser una relación de años, porque impactamos a estas personas de una manera distinta a como escuchamos. Había personas de 30 años que estaban laborando en PM y que se acercaban a esas personas al final de las intervenciones, que nos platicaran el evento desde la parte de diseño, que es lo que queríamos atender a través de las experiencias, y que el usuario final te diga. El diseño técnico a través de las experiencias fue como drop the mic, impactamos al target, que era lo que queríamos, y para mí es un proceso que está vivo, se está gestionando, y lo tengo así como en mi memoria porque es un impacto de la categoría, del mundo, no únicamente de estas 500, 600, 700 personas que impactamos, sino que es un impacto que va a trascender, y estoy muy emocionado. Ay, nos motiva mucho aún desde su anonimato, sus experiencias de cambio. Y siempre cerramos el consultorio con un hack, con un tip, con una recomendación, con el ABC, pero hoy que estamos ocultos y anónimos, vamos a dar el anti-hack. Es decir, ¿qué es lo que no hay que hacer o evitar para que no fracase un proceso de cambio? ¿Qué evitarían ustedes? A ver, ¿cuál sería lo que tendríamos que evitar? Los juicios. Okay. Hay muchos juicios. O sea, en un proceso de cambio hay juicios, hay interpretaciones desde mi realidad que hacen creer que el proceso es innecesario, que hacen creer que algunas herramientas o algunas etapas del proceso de cambio son insignificativas o que no generan valor. Entonces, sin duda, la incertidumbre genera esta maquinaria de juicios a los procesos de cambio. No voy a dar el hack. Gracias. Así que me quedo con el anti-hack. ¿Y tu anti-hack? ¿Qué es lo que hay que evitar? Los juicios y, en tu caso, Mr. X. Te mando un saludo a Cielo Hunda, ex compañera de hace muchos años, que una vez me dijo: no cruces el puente hasta que estés enfrente de él. Hay veces que nos preocupamos mucho por estos escenarios futuros que trazamos y empezamos a crear realidades que todavía ni pasan. Una vez que estés enfrente, que tomes la decisión, agárrate de la mano con quien vayas y pasa a la acción. Pasa a la acción. Increíble. Cuando estés enfrente del puente. Diseña, planea, estructura, pero no te hagas escenarios que no quieres hasta que estés enfrente del puente. Cuando estés ahí, toma la decisión. Pues ese anti-hack nos lo pudo haber dicho la mismísima doña
María, pero no me dijo eso. Lo que ella nos recomienda a todos es, cuesta más caro el caldo que las albóndigas. Especialmente si hay que pedirlo por Didi. Muchas gracias, Mr. X. Muchas gracias, Mr. Y. No va a salir mi identidad, ¿verdad? No se preocupen, sale? no sale. Ok. Preservamos su anonimato y nadie sabe que estuvieron por aquí. Es más, este episodio no existe y por eso no le digan a nadie, no se suscriban, no le den like. Por favor, guárdenlo todo en el anonimato. En todo caso, escríbanos para dar seguimiento a la conversación. Muchas gracias.